Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma No tengas miedo. Y mucha atención porque el tema que hoy vamos a desarrollar es de la Agenda 2030 a la preparación para la Guerra 2030. La Unión Europea lo confirma y para desarrollar este tema tan importante, tenemos como invitado al coronel mayor Magíster Gabriel Aníbal Camili. Él es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Política, magíster en Historia de la Guerra y magíster en Defensa Nacional. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, agregado de defensa en Alemania, Suecia y Austria, subdirector y luego director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas y decano de la Facultad Militar Conjunta, autor del libro La Guerra en Ucrania, tomo 1 y tomo 2. Crónicas anticipatorias publicadas en la prensa de Editorial Gladius. Actualmente es columnista del periódico argentino La Prensa, en el periódico Voces del Periodista en México y en el sitio Velo General de Brasil. Es docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, consultor privado y presidente del Instituto Elevan, Estudios y Legados en Valores Nacionales. Director de la Diplomatura Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos. Coronel Mayor, gracias por estar aquí en este programa No tengas miedo. Muchas gracias, Beatriz, por invitarme y vamos a tratar de dilucidar este problema para que la gente no tenga miedo realmente y entienda de qué se trata este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que nos toca Así. vivir. Muy bien, antes de iniciar nuestro programa, vamos a hacer una oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente Él en este momento, que sea Él quien dirija esta entrevista, este programa, y que la información que vamos a transmitir durante este programa sirva para llegar al corazón de todas las personas en la mente y que podamos contribuir para la salvación de las almas y justamente como lo acaba de decir el coronel mayor, para que no tengan miedo. Muy bien. Coronel, hasta hace poco se hablaba de una Agenda 2030. ¿Qué pasa? Que ya no se está hablando de la Agenda 2030 y esos 17 puntos que al parecer ya los cumplieron. Ahora nos anuncian una preparación para una supuesta guerra 2030. ¿Qué está pasando en Europa exactamente? Bueno, es bastante compleja la situación, digamos, para definirla en poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo y con esta invocación al Espíritu Santo espero que me ayude a poder explicarlo eh, claramente. Eh, lo que está en juego en este momento, hay que entender bien, estamos en un momento de interregnio. ¿Qué son los interregnios? Son los entrereinos, significaba eso, ¿no? En la política, para no ir muy lejos, en la geopolítica, podemos reconocer la existencia de diferentes momentos o cosmovisiones o culturas o podríamos llamarlo lo que se llama hoy órdenes mundiales. ¿Qué es un orden mundial? Un orden mundial es un conjunto de reglas formales e informales que rige la relación entre las naciones, que estas relaciones están dadas por relaciones de poder, cómo se maneja el poder, cómo se manejan las hegemonías, cómo se manejan los equilibrios. Y ese orden mundial normalmente está compuesto por instituciones, por una ideología, ¿sí? Por un poder material que lo dirige, y en cada momento histórico hubo, ahora lo voy a decir con ejemplos, se van a dar cuenta, cada orden mundial aspira a ser permanente, a que haya estabilidad, a un status quo. Por ejemplo, el Imperio Romano
era un orden mundial, que imperaba en toda la humanidad conocida de ese momento y duró 1000 años. ¿Sí? Hasta que esos órdenes son o se desvanecen o desaparecen. Ningún orden temporal es eterno, como lo sabemos, y así lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le habla a Pilatos, ¿no? No tendrías ningún poder si no te lo fuera dado de lo alto. Entonces, todos son efímeros, aún el más poderoso, aún el más potente, aún, por eso decimos no tengamos miedo, aún el más invencible, ¿sí? Que es para los que tenemos sentido de la trascendencia, que es este orden. Bueno, muy bien, estos órdenes mundiales que voy a describir ahora decaen o se desvanecen, y tiene que haber algún catalizador de eso, que normalmente son o guerras, o revoluciones, o caída de los estados. Lo voy a ejemplificar para que la gente lo entienda. Por ejemplo, para no irme tan atrás del Imperio Romano, la caída del Sacro Imperio Romano Germánico, la caída de este orden, da entrada a lo que llamamos el orden mundial moderno, que se inicia con la paz de Westfalia en 1648. Esto genera, durante casi 150 años, esta paz de Westfalia genera equilibrio entre estados. El poder era equilibrado entre Francia e Inglaterra, entre España e Inglaterra, entre Alemania y Francia. ¿Sí? Siempre el equilibrio de esta paz westfaliana daba el control de los poderes era entre estados. No sé si se comprende este concepto. Esa paz de Westfalia, ese orden mundial westfaliano, duró 150 años aproximadamente, cuando hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, al final de los 1700, produce una eclosión, pero no se produce el quiebre inmediatamente. Tiene que venir las guerras napoleónicas, hasta 1815, con la caída de Napoleón en Waterloo, para llegar a la paz de Viena. Pasaron 150 años entre 1648 y 1815 aproximadamente. Y se inicia en 1815 un nuevo orden que va a durar, ¿sí? con los valores de la Revolución Francesa, que va a durar desde el Congreso de Viena hasta 1914, 100 años. Entonces tenemos 150 años la paz westfaliana, el orden post-Congreso de Viena, cuando en 1914, ¿sí? Y entre 1914 y 1945 se va a dar este interregnio de vuelta entre reinos, este nuevo cambio de orden, que dado por algo que conmueve, que disturba, que cataliza todo, que son las dos guerras mundiales, o podemos llamar las guerras europeas, digamos, estas guerras que devastaron a millones de personas, empobrecieron a los países, generaron calamidades impensadas, hasta la bomba de Hiroshima y Nagasaki contra dos poblaciones cristianas, ¿no? Entonces, ese imperio dura, como dije, hasta ese periodo. Entonces, 150 años la paz westfaliana, 100 años el Congreso de Viena, y a partir del 45, como todos ya conocemos, ya yendo más a este momento, entra un nuevo orden mundial basado en la bipolaridad, dos polos, ¿sí? La bipolaridad era el capitalismo contra el comunismo, eso es lo que más o menos conocemos, ¿sí? Donde se lo llamó el periodo de la Guerra Fría, que duró 50 años este orden mundial. Ese 50 años, cuando explota el muro de Berlín, cuando cae la cortina de hierro y el comunismo implosiona en sí mismo por su perversidad intrínseca como doctrina y como cosmovisión del hombre, y filosóficamente inaplicable, viene el nuevo orden mundial establecido por un mundo unipolar que dura 30 años con el hegemón del capitalismo
perdón, anglo-norteamericano, que hoy, a mi entender, esto es una opinión muy personal, se está poniendo en juego en lo que llamamos esta tercera guerra mundial por partes, repitiendo las palabras del Papa Francisco, ¿no? En ese sentido coincidimos, esta es una guerra mundial por partes que ya está en desarrollo, donde sus epicentros fundamentales que están a la vista son la guerra de Ucrania, que vengo siguiendo particularmente hace más de 10 años, porque esto no empezó en el 2022, empezó en, 1800, en el 2014, cuando me desempeñaba como agregado de defensa, como vos dijiste, en Alemania, Francia, Alemania, Austria y Suecia, el agregado de defensa argentino, ahí pude observar in situ esta guerra iniciada con los problemas de Crimea y el problema de las revoluciones de color. Entonces, esta es una. El otro epicentro es Medio Oriente, claramente Siria, Gaza, Cisjordania, Líbano, o sea, es una zona que está, si esto no es un conflicto de alta intensidad, ¿dónde está el conflicto, no? Entonces, y otros conflictos en Yemen, en Sudán, los ataques a las comunidades cristianas en Siria, todo esto forma parte de este combo, de este momento de una guerra mundial, una tercera guerra mundial por partes, podemos decir, ¿no? Entonces ahí viene, para entender dónde estamos parados, cómo primero, lo que yo dije en este breve resumen es la aceleración de los tiempos, cómo los órdenes mundiales duran, si ustedes se dieron cuenta, el primero 150 años, el segundo 100 años, el tercero 50 años, este 30 años, y ahora estamos en un interregno hacia dónde iremos, ¿no? Y en ese devenir también hay que mezclar con la pérdida de Occidente de su identidad cultural y religiosa, que Así. tiene mucho que ver con esto que está pasando hoy. Ujú, Cuando el Occidente cristiano, aquel imperio romano que fue exaltado cuando adopta y llegado a su culmen, cuando adopta la religión católica y el cristianismo como fe oficial, y durante 1000 años, en lo que dura todo el interregnio del medioevo, adquiere su esplendor con la cristiandad, hoy Europa, ujú. hoy Europa, hoy hace, por decir hoy, desde 1900 y tanto en adelante, poco a poco, lentamente, desde Lutero, desde la Revolución Francesa, desde los distintos extremismos, comunismo, nazismo, capitalismo, le van dando la espalda a esa fe cultural y a esa cultura. La base de la cultura está en el culto, ¿sí? De ahí viene cultura, la base está en el culto. La Europa actual le ha ido dando la espalda a esa raíz generadora, se ha ido olvidando de su raíz cristiana, se ha ido olvidando de su raíz, lo dijo el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, lo dijeron de mil maneras y también hay que gestionarlo y verlo in situ, ¿sí? Las catedrales se convierten en shoppings, la gente se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, pero no lo dice solamente personas de la comunidad Ujú. cristiana o católica. Los invito a leer a Emmanuel Todd, un sociólogo de origen francés, que es cristiano. Emmanuel Todd, en su libro reciente, La derrota de Occidente, declara claramente que Occidente, a lo que llaman los valores de Occidente, básicamente Europa y los países que vienen de esa raíz eh, romana, greco-romana católica, ¿sí? Le ha ido dando la espalda a la cristiandad, pero al cristianismo en general. Lo interesante de Manuel Todd
es que nosotros como católicos sabemos bien que Europa le ha dado la espalda al catolicismo hace muchos años, a ese catolicismo que es esencial a Europa, pero también le ha dado la espalda al protestantismo, aquel protestantismo eh, que ellos adoptaron después de Lutero, Calvino y todos los reformadores, también le ha dado la espalda a ese cristianismo. Hoy la Europa actual es una Europa atea, es una Europa sin Dios. Ha ido matando esas creencias. Y esto, lo dice muy bien Emmanuel Todd, ha ido debilitando su espíritu, ha ido debilitando su naturaleza. También lo dice, antes que Emmanuel Todd, un autor católico que recomiendo, Augusto del Noche, cuando habla la decadencia de la sociedad opulenta. Europa, esta Europa que hoy quiere ir a la guerra, ¿sí? En el 2030, por eso estoy haciendo este prolegómeno, para entender, ya Augusto del Noche en la década del 1990, los años 2000, denuncia a esta sociedad opulenta. ¿Cómo es la sociedad europea? Una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una sociedad que piensa en el benessere, como lo dice él en italiano, en el bienestar, ¿eh? No tengas hijos, con un hijo es suficiente, a ese hijo hay que tenerlo bien, hay que mandarlo al mejor colegio, a la mejor universidad, hay que tener uno, dos o tres autos de alta gama en la puerta de la casa o en el garage de la casa, hay que comprarse perfumes caros, viajar intensamente. Eh, Ese es el europeo que ha negado el nacimiento, ha negado nacer, tener hijos, ha negado en esos años de opulencia la vida heroica, ha negado la fe, ¿eh? No hay por qué morir, no Ujú. hay por qué morir, digamos, se ha perdido el sentido de la muerte, ¿por qué voy a morir? ¿Sí? Entonces, por eso el alargamiento de la vida en forma artificial lo máximo posible para el disfrute, para el goce, con Nada. lo cual determina toda una cosmovisión actual del hombre que me da simpatía y gracia cuando escucho que quieren ir a la guerra. ¿Sí? Sí, ¿Se bueno, entiende a dónde sí, quería ir sí. con toda la explicación? Sí, pero en el pasado 18 de marzo, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, espero que lo haya pronunciado bien el nombre de ella, hizo el anuncio justamente para reforzar la defensa militar, hacer mayores inversiones en la defensa militar y justamente para este año. Con lo que nos acaba de decir, podríamos llegar a una conclusión que están declarando oficialmente la Tercera Guerra Mundial o que podría ser. Bueno, esto es muy interesante porque oficialmente declaran, pero digamos, podemos tomarlo así, o declaran o quieren ir a ese camino. También salió en estos días un paper que se llama el Libro Blanco de la Defensa Europea, donde definen al enemigo, definen a los enemigos, ¿no? Lo pueden encontrar eso. Y ponen como enemigo a Rusia, o sea, uno para Rusia, China, extrañamente, porque comercian petróleo, comercian gas, a pesar de la guerra de Ucrania, digamos, hipócritamente, ¿no? Por atrás, por las espaldas, siguen protagonizando estas cosas. Con China, bueno, es el principal socio comercial que tiene Europa. Eh, bueno, y declaran una serie de enemigos. Evidentemente, uno para quitarle del presupuesto eh, dinero a los contribuyentes, tiene que generar una situación de eh, opinión pública favorable a la guerra. Casualmente también hoy sale una encuesta donde, ordenada por la Comisión Europea, donde ven la preocupación de los ciudadanos europeos y dicen que la preocupación es la preparación por la seguridad y la defensa. O sea, todo tiene que cerrar. Y para esto se prestan los medios de comunicación, ¿no? También que apoyan y son financiados. Entonces, hace años, después de la pandemia, sobre todo, han ido contribuyendo
a esta posibilidad de un enemigo. Había que generar un inmenso enemigo, ¿sí? Se viene gestando desde 2014 hasta 2024, que ese enemigo hoy está configurado por Rusia nuevamente, ¿sí? Cuando yo pienso que Rusia, como país, digamos, soberano, grande y un Estado, digamos, casi imperial, no necesita espacio, es el Estado más grande del mundo, es el país más grande del mundo, es el territorio más amplio, desde Europa hasta Siberia, ¿no? No tiene sentido, pero bueno, si yo no genero esta necesidad en la población, no genero con personas como Ursula von der Leyen, Macron o el ex canciller Scholz o el primer ministro Steinmeier, que forman parte de Inglaterra, que forman parte de la misma, digamos, agrupación, que van por la guerra. ¿Pero por qué van por la guerra? Porque son personajes que están altamente ligados a esta Agenda 2030 que vos bien acabás de mencionar y están ligados a los intereses del complejo anglo-industrial militar, que es el que tiene que alimentar anglo-industrial militar y también con los laboratorios tienen que ver. Entonces, porque esto genera mucho, digamos, muchos bienes, muchos servicios, ¿no? Eh, entonces, eh, esta cláusula y estas declaraciones involucran a mucho dinero. Hay grandes fondos y el poder internacional del dinero está detrás de eso. Y esta persona que acabamos de nombrar, Ursula von der Leyen, tiene una vinculación directa con este tipo de actividades, lo dice su currículum. Es una persona interesante destacar que perteneció siempre a esta élite intelectual de sentido iluminista, ¿sí? Con Sí. esta formación. Ella de niña eh, pertenecía a una familia numerosa de origen luterano. ¿Eh? Su padre era miembro del partido de la CDU alemana, importante miembro de esta organización. Y ustedes acuérdense que en los años 80 y 70 había distintas fracciones terroristas que también eran financiadas por los grandes poderes internacionales, como las Brigadas Rojas, digamos, el IRA, distintas organizaciones que con reivindicaciones nacionales o no, asolaban, digamos, a los países de Europa con atentados. Nosotros algo hemos visto en América Latina claramente, también con la guerra revolucionaria de los años 70 y 80. Y en ese sentido, el padre de Ursula von der Leyen es amenazado desde Alemania por una organización eh, terrorista de ese grupo y lo destinan a Bruselas, lo sacan de la escena y lo mandan a Bruselas y ahí es donde Úrsula se forma, pero tal era la cuestión de la amenaza que ella cambia de nombre, ¿sí? Tiene un nombre cambiado allá sí, sí, tengo acá el nombre, pero ahora apenas pueda se lo digo, cambia de nombre y vive una vida de adolescente en este mundo, ¿sí? En este mundo, digamos, de la CIA y del espionaje, ¿no? El padre, como decía, trabaja en las instituciones europeas y hace sus estudios en Alemania. Pero este acontecimiento la obliga a irse, ¿no? De Alemania. Eh, la organización llamada RAF era la organización terrorista que amenaza al padre, Rote Armée Fracción, ¿sí? Es la fracción de una banda
eh, que amenazaban. Entonces ella ya se va formando en este tema. eh, eh, para protegerla, ella va ahí, es marcada por estos acontecimientos hasta que después se calman las cosas y al volver a Alemania entra en política en el mismo partido de su padre, en el CDU. En 2009 es diputada nacional y en 2013, cuando yo llego a Alemania, es la ministra de Defensa de Alemania, ¿sí? Ujú. Y en esos años, durante mis años de agregado militar, o sea, yo reporté con Ursula von der Leyen, eh, una señora, digamos, dedicada, más que nada, le ha hecho hincapié al plano social de las Fuerzas Armadas. ¿Eh? Se ha dedicado mucho a la cuestión social, ¿sí? Muy poco, desde mi punto de vista, en esos años 2013, 2014, 2015, eh, había un desarme manifiesto de Alemania, ¿no? Por eso ahora me llama mucho la atención. Por ejemplo, disminuyeron grandemente la cantidad de tanques, ¿sí? Sí. Se llamaron alarma en 2014 cuando tuvieron el conflicto por Crimea, pero en ese momento se dedicó a las cosas que se dedican este grupo, a las cuotas de sexo femenino en la dirección de las empresas alemanas, en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Una censura, digamos, casi obsesiva con cualquier representación nacionalista, ese nacionalismo perseguido, ¿no? Y del cual Alemania y la cultura post Segunda Guerra Mundial tiene como una especie de culpa o de cargo de conciencia, ¿no? Eh, bueno, eso lo facilitaba ella, ¿no? Eh, Facilitó grandemente en ese periodo, yo vi el auge de la llegada indiscriminada de trabajadores extranjeros a Alemania, ¿no? Para favorecer la inmigración masiva, ¿De qué sin origen, importar, de qué origen los perdón, inmigrantes? Perdón. origen, En todos ese de origen, momento. sí, África y Asia, sobre todo árabes, Muy bien. ¿sí? De tendencia musulmana. Sí, perfecto. Tal es así que yo conversando con mis camaradas del ejército eh, alemán, les decía si no les llamaba la atención esta indiscriminada llegada de personas que con una apertura total, si no podía tener problemas de infiltrar pequeñas células terroristas dentro de esa inmigración. Y lamentablemente, lo tengo que decir con dolor, pocos meses después, o pocos años después, hubo un atentado terrorista, empezaron los ataques con cuchillo en Alemania, esto lo pueden buscar, es muy común en estas células, organizaciones de origen, muchas veces de origen musulmán, atacan con cuchillo, ¿sí? Muy, muy común, lo pueden buscar en todos los diarios esto, y hubo un atentado en un mercadillo de Navidad que quedaba muy cerca de la Embajada Argentina, en Berlín. Un camión, esto en el año 2016, un camión enorme embistió contra una plaza donde se hacen los mercados de Navidad. Si ustedes buscan en internet, van a ver la aglomeración de gente que hay en los mercados de Navidad, donde hay puestitos como cualquier feria en cualquier parte del mundo, donde se aglomeran, no sé, 20.000, 30.000 personas, y el camión embistió en medio de la calle, ¿no? Y embistió los puestos, etcétera. Bueno, y después se supo que tenía intenciones de generar terror. Después, Úrsula en este momento también se dedicó al apoyo militar a los países bálticos y a Ucrania, ¿sí? Empezó a promover esto. Y en el 2019, ante la presencia de Angela Merkel y un poco tenía tabicado la posibilidad de llegada en Alemania a cargos superiores, ella salta de la mano de todo este sector iluminista de Macron y compañía, la promueven como en la política europea. Entonces, en el 2019 sube un escalón y pasa a la comisión, a la presidenta de la Comisión Europea,
con el apoyo determinante de este sector, liderado por Macron y otros. Macron, socialismo de Pedro Sánchez, digamos, toda esta gente que para que ustedes se ubiquen dónde estamos ideológicamente. Claro, porque Eh, a ella sí, la apoyan y la siguen tanto líderes de izquierda, como ya lo acaba de mencionar, Pedro Sánchez, pero también tiene a la extrema derecha que la apoyan, en el caso de la ministra de Italia, Giorgia Meloni. sí, es un poco distintos los matices, ¿no? Son un poco distintos. Y dentro de esa hay que entender bien el panorama europeo, ¿no? Esa llamada derecha, ese juego de derechas-izquierdas que para mí no existe, digamos. Hay matices. No es lo mismo Le Pen que Meloni, que por supuesto Víctor Orbán, que es mucho, muy superior a todos ellos. Digamos, Víctor Orbán está enfrentado específicamente. Ayer vi un reportaje donde Víctor Orbán en la Comisión Europea le dice de todo directamente a Ursula von der Leyen, ¿no? Digamos, en la cara, le dice muchas verdades. Pero además de todo esto, eh, se ha convertido en una Dalit, como dijiste vos, de la Agenda 2030 y su aplicación en la Unión Europea, ¿no? Eh, de lo que presume públicamente y se siente orgullosa, ¿no? De esto. Confunde, ¿no? Eh, pero hay una imposibilidad material con lo que me decías vos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene imposibilidades materiales de desarrollo total. Primero que es una cuestión absolutamente reñida con el orden natural digamos, contraria a los valores de la cristiandad. Pero además la Agenda 2030 es bastante difícil de aplicar prácticamente en muchos sentidos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto que lo acabo de ver en Europa, acá hace unos pocos días, un mes. La implementación de la agenda verde o de la electricidad, digamos, fuera del combustible. Ujú, Yo estaba en Madrid y tenía que desplazarme a Pamplona y obviamente para hacer una serie de visitas de trabajo tenía que moverme mejor en un auto y busqué alquilar un auto y me dirigía a ver a un colega en Pamplona. Entonces, entre las ofertas de los autos, siempre buscando económicamente lo más económico, digamos, eh, había una oferta muy buena, muy económica, realmente por 10 días el alquiler de un auto, y era eléctrico. El auto era eléctrico, era totalmente eléctrico, pero la diferencia era muy importante con los alquileres comunes. Entonces, de casualidad le pregunté a mi colega al que iba a visitar en Pamplona, le digo, mira, me ofrecen esto. No, me dice, de Madrid a Pamplona estoy hablando. Me dice, no alquiles un auto eléctrico, porque acá no hay cómo cargar el auto eléctrico. Vos vas a tener el auto eléctrico y acá en Pamplona todavía no están dadas las condiciones. Bueno, como en Pamplona, en distintos lugares, ¿no? Lo mismo me comentan mis amigos en Roma, digamos. Entonces, toda esta cuestión, yo creo que también han dado un poquito de marcha atrás, porque se han dado que, yo nombré un tópico, pero muchos tópicos han encontrado resistencia e imposibilidad material de desarrollo. También el demonio opera, pero también las fuerzas del bien, el Señor también opera, digamos, digo yo, ¿no? Si esto lo vemos con un sentido teológico de la cuestión. Entonces, por ejemplo, en Roma había un término, creo que era este año o el año que viene, donde no se podía entrar más con ningún auto de combustión, de combustible de combustión. Una locura absoluta porque quien conoce Italia son enamorados de los autos y tienen dos, tres, cuatro autos, todos de nafta. Imagínense que me digan a mí que yo tengo que tirar mi auto y comprarme uno eléctrico, ¿no? O no poder entrar a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente han dado marcha atrás y no tiene sentido, digamos, esa disposición, son leyes incumplibles. Bueno, lo mismo están haciendo con este tema de meter miedo y buscar generar un enemigo que, a mi entender, de acuerdo a mis estudios, no tiene ninguna intención de atacar ningún país de Europa si su seguridad no es amenazada. Entonces, imagínense la Argentina, un país grande, rico, el Brasil.
¿A usted le parece que tiene intención necesitamos invadir otra potencia vecina? No, no hay necesidad, ni mucho menos es el caso de Rusia. Lo que pasa es que vienen machacando desde 2014 con que este es muy malo, este es muy malo, este es muy malo, este es Hitler, este es fulano es el oso malo que va a venir y te va, que la gente común termina comprando eso. Bueno, una personera de esto es la presidenta de la Comisión Europea, de la cual acabo de leer su currículum y su realidad, que a la sazón, también es público esto que estoy diciendo, tiene un conflicto de intereses porque hay una acusación que durante la pandemia ella favoreció económicamente a las empresas de vacunas, entre ellas a Pfizer, por una compra billonaria, que hizo para la Unión Europea un contrato directo, sin controles, contra una vacuna que no se sabía si todavía era vacuna o no lo es. Eh, bueno, esto está en el candelero. Hay un parlamentario belga que la tiene acusada ante la Comisión de Derechos Humanos de La Haya, ¿no? Digamos, esto no es un invento mío, esto es público, lo pueden encontrar, pero bueno, no obstante, este momento ella está sostenida por este equipo que está financiado por los grandes poderes internacionales del dinero, ideológicamente se enrola con todos estos personajes que yo les he dicho y financieramente tiene que promover el, digamos, el conglomerado militar, industrial, farmacéutico para que financie todas estas cosas. Por eso la promoción, si yo no le digo a la gente que es necesario aumentar el PBI en defensa, porque tengo el peligro en la puerta, nadie quiere mover un euro de su bolsillo. Claro, Entonces hay que generar todo esto. Esta es la explicación, sí, no sé si se entendió, que yo quiero dar respecto a claro. esta locura, Sí, esta hay pérdida de muchas dudas sentido, y que muchas. gran parte, sí, Sí, no, eh, está bien, o sea que, o sea, hay muchas dudas, muchas cosas confusas, no de lo que ha dicho el coronel mayor, sino de todo lo que se está viviendo realmente por parte de la Unión Europea. Ella también, Ursula von der Leyen, ha recomendado también a todos los ciudadanos europeos tener el kit de emergencia para 72 horas. ¿Qué hay detrás de esta solicitud y por qué solamente 72 horas? Habla de una guerra, pero una guerra no es que dure 72 horas solamente. ¿Por qué 72 horas exactamente? no, ellos temen digamos, prevén o le dicen a la gente que puede haber una amenaza nuclear o un ataque nuclear en el cual las primeras 72 horas son, o sea, la nube de humo que se destacaría, la oscuridad, ¿no? Es casi escatológico Los lo que que se decían prevé vida. en caso, exactamente, en caso de que se desate una hecatombe nuclear, de la cual ellos están jugando con fuego con esto, ¿no? Porque eh, nosotros vivimos una amenaza y una usurpación de Malvinas en el año 82. Los poderes mundiales se metieron con la Argentina no pudo con ellos, pero acá se han equivocado, digamos, Rusia no es la Argentina, digamos, en el sentido de poder militar y poder armamentístico. Entonces, están tirando de la soga de una manera inexplicable, ¿no? Es una cuestión. Y no sé si está la foto que yo te mandé del. Ah, bueno, es Sí. un poco, después véanlo, es un poco, este kit es un poco tragicómico, ¿no? También, porque también se hacen eco todas sus tropas, sus huestes, como la secretaria o la comisario Adja Lavid, ¿sí? Que después vamos a ver un video donde ella recomienda casi graciosamente, tomándose a la chacota y faltándole, para mi entender, el respeto a la comunidad europea,
de lo que debe tener una persona en una cartera, ¿no? Desde una navaja Victorinox hasta un poco de agua, ¿no? Entonces es un poco, fíjense después ustedes este video cómo está tratada la información un poco tragicómica. Lo que yo creo es que eh, están generando este ambiente, están tensando la cuerda, hay un problema de dominio mundial, básicamente, hay evidentemente, como le dije, de los interregnios, estamos en una etapa donde estamos viendo cómo esos poderes están luchando. No tenemos el resultado. O sea, no estamos en 1945. Estamos entre medio, estamos entre 1914 y 1945. ¿Cómo va a terminar? Yo lo imagino. Lo imagino hacia una, digamos, no hacia una unipolaridad, como estaba antes, anglo-norteamericana, ¿sí? Con la esfera de influencia de este occidente opulento, sino hay una multipolaridad que se va consolidando, donde yo al hablar de multipolaridad puedo hablar de distintas cosmovisiones o ecumenes que se van a ir fortaleciendo. Evidentemente para mí la ecumene anglo-norteamericana no va a desaparecer, pero como vemos con ciertas cosas del presidente Trump y ciertas expresiones, trata de cerrarse sobre una frontera segura, desde Groenlandia hasta la Patagonia, creo yo, ¿no? Esa es una manera de cerrar el espacio hegemónico de esta esfera. Evidentemente, China es un hegemón Claro, ya, digamos, no obviable, no lo puedo dejar de lado. Rusia y su espacio de eslavo, con el espacio geográfico que le digo, es la nación más grande del mundo, desde el límite con Ucrania hasta el Océano Pacífico. Eh, Todo esto digamos, está en juego y otros que quieren ser hegemones. El mundo árabe, el mismo, la misma Turquía quiere refundar el mundo árabe con todo su grupo de países. Turquía quiere refundar el Imperio Otomano, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde digo yo muchas veces que la hispanidad o Hispanoamérica debería tener una oportunidad para, como cultura, como hermanos, como esa nación colosal que va desde eh, España, Portugal y toda América completa, incluyendo 47 millones de norteamericanos que son hispanoparlantes, tenemos una misma cultura, una misma religión, una misma, eh, digamos, forma de ver la vida. Somos 700 millones de habitantes que claramente, si nos unimos, que es lo que no quiere, digamos, la oposición nuestra, bajo esta cultura y esta fe, como se hizo grande esta hispanidad, volver a hacerlo, por lo menos culturalmente. Por eso, desde nuestro instituto, el Instituto de Levan, sé que estudio y legado en valores nacionales, mañana iniciamos con una diplomatura sobre la hispanidad, una diplomatura universitaria que es única en toda la hispanidad. Entre estos 700 millones de habitantes tenemos alumnos ya de distintos países de Iberoamérica, para tratar de promover, aunque sea académicamente desde la universidad, en acuerdo con una diplomatura universitaria de nivel nacional e internacional, con profesores y alumnos de toda Iberoamérica, poder empezar a tejer esta madeja de alianzas que yo no llamo reunificación, sino llamo volver a establecer estos lazos de integración entre nosotros, para poder hacer frente en forma conjunta a todas estas adversidades que el mundo actual presenta y nos da tiempo a nosotros para este interregnio que estamos nombrando. Por si a alguno le interesa esta diplomatura de la hispanidad que inicia mañana, el 2 de abril, pero sigue durante 7 meses, se pueden inscribir en www.elevanargentina.com, ahí van a encontrar toda la información referida a la diplomatura y ya lo han destacado diferentes autores o periodistas de la hispanidad. Así que bueno, esto les quería comentar, ¿no?
¿Por qué es importante que un católico se prepare en estos temas de la hispanidad? ¿Por qué deberían participar en esta diplomatura? Y bueno, la razón fundamental de... Porque la hispanidad, Beatriz, es la cristiandad, digamos. El sentido profundo de hispanidad no está reñido con la hispanidad. Nosotros no tenemos que tener, porque hace a nuestra cultura católica, porque hace a nuestra herencia, a nuestras raíces que reivindicamos greco-romanas católicas, heredadas de España y para también, ¿por qué no?, desde Portugal, toda esta Iberoamérica, ¿eh? Que generó una cultura distinta, que no fue una colonia, sino fue realmente un nuevo reino. Este 12 de octubre de 1492 se produce una expansión de la fe que, al decir de muchos autores, ¿sí?, es después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quizá el hecho más importante en la historia, donde la mitad del mundo no era conocido, fue conocido bajo la cruz gracias a España. ¿Sí? Entonces, esto es un hecho trascendente, escatológico, ¿eh? Importante. La Virgen de Guadalupe tampoco llega al acaso a estas tierras. ¿Sí? La Virgen de Guadalupe ya imperaba, era señora en España, y muchos años antes, de la mano de los Jerónimos, ¿sí? Que los Jerónimos son los que educan a Isabel la Católica. Isabel la Católica es la que llama a Colón, y Colón, que se llama Cristóbal, el que porta a Cristo, Cristóforo, ¿sí?, trae a Cristo. Por eso todo esto no es fortuito. ¿Por qué un católico? Y porque un católico tiene que entender esto, que no nos lo enseñan, nadie nos lo dice. ¿Se No, y es entiende, que Beatriz? gracias a España conocemos a Dios. O sea, si no hubiera sido por España, por los españoles, estaríamos aún haciéndole honor al Dios Sol, mejor dicho, Ha cualquier resumido claramente cosa lo que yo quise menos decir, Dios, digamos, ese es cualquier planta, el, porque cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. exactamente. Entonces, sí, gracias a los ¿Qué es lo que españoles. está pasando? Es lo que está pasando en Europa. Por eso yo les digo, digamos, digo eso, han perdido eso. Entonces también tiene relación con la pregunta inicial. Desde el punto de vista fáctico, Agenda 2030 hacia la guerra 2030. Desde el punto de vista operativo es imposible, digamos, esto, porque es, este conjunto de países no puede armar un ejército serio en 5 años de ninguna manera, ¿sí? Han quedado, también llama la Pero si atención, no ¿no? tienen gente joven, además. No, además no tienen gente joven, han perdido la capacidad demográfica porque ellos mismos la han matado. Es decir, yo no quiero tener hijos, prefiero tener un gato, entonces, bueno, listo. ¿Con qué van a ir a la guerra? Ahora me gustaría verlo, ¿no? Por eso A no es, ser es, que eh, la apertura a tantos inmigrantes, especialmente de África, no sé, o sea, pienso en voz alta solamente, pero me sorprende que muchas veces cierran la puerta a los turistas, a los mismos europeos, pero a los africanos, migrantes, les abren las puertas, los reciben con planes sociales. ¿A qué va? O sea, ¿a bueno, dónde va todo esto? podemos pensar, ¿sí? Pero cualquiera de las hipótesis tienen que entenderse, yo se lo digo desde el punto de vista técnico profesional. Claro. Nadie prepara una fuerza armada, digamos, coherente, cohesionada, exitosa, eficaz y eficiente en 5 años desde el punto de partida en que están ahora. ¿Sí? Esto requiere tiempo. Se lo voy a dar con un ejemplo. Un avión, un sistema de armas al estilo F-35 o cualquiera de los Eurofighter, cualquier sistema Gripen, desde el momento en que yo decido hacer la compra, la inversión, se tardan aproximadamente 10 años. No es como que yo voy a comprar vasos a la tienda y compro el vaso, hay 20 vasos y me llevo 20 vasos. Acá no es así. Cuando se decide esto, el complejo militar industrial
de estos países es muy dependiente de los Estados Unidos y han exportado a otros países del mundo la producción de pequeños componentes. Entonces, y segundo, el componente del recurso humano, que es el que estábamos hablando antes, está sumamente deteriorado. Yo no puedo entender, durante años han venido diciendo que la guerra era un mal, que la guerra era terrible. Cuando yo estaba en Alemania, hacer una exposición del ejército era riesgoso porque tenías en la puerta del cuartel, estoy hablando años 2014, 15 y 16, hacer una exposición, ¿sí? Como la que hacemos nosotros de jornadas abiertas para que la población argentina venga y visite el cuartel, ¿sí? Y la gente viene con los niños, todo. En Alemania tenías una manifestación de los verdes en la puerta con Ujú. pancartas tirándote tomates a las Fuerzas Armadas, digamos. Ah, Entonces, tantos años de machacar sobre la mente de la población de que el nacionalismo era malo, que las naciones eran una cosa, digamos, artificial, que debían ser destruidas. Ahora, sí, vuelven a retomar y a decir, no, bueno, que hay que rescatar los valores de la patria, de la nación, digamos, la fe. ¿Qué fe? Si ustedes la han tirado por la ventana. claro, ¿Sí? Ahora buscan exaltar eso, por eso es muy difícil desde el punto de vista práctico, por eso es hasta risueño, ¿eh? Cuando dicen vamos a mandar una fuerza militar europea a Ucrania. Solamente pueden mandar componentes técnicos, fuerzas especiales, pequeños grupos, pero lo que sea un componente de recurso humano importante, no lo pueden armar. Eso lo claro. digo yo O sea técnicamente. que ellos han dicho, si se unen los efectivos militares de toda la Unión Europea, llegarían a un número aproximado de 1.500.000. Estados Unidos más o menos tiene un número de 1.000.000, o sea, sería inferior. Sin embargo, el hecho de tener más efectivos militares no le garantiza a la Unión Europea estar preparada para enfrentar una guerra. No, de ninguna manera. Los efectivos son relativos, porque también eso no se puede emplear todos juntos. Cada uno tiene que dejar su fuerza para defender su propio país, porque somos todos europeos, pero el interés nacional es importante. Entonces, ese número es muy relativo y la fuerza material no suprime a la fuerza moral, la fuerza espiritual. Esto no lo digo yo, lo dice Clausewitz, el más importante teórico de la guerra. Lo más importante son las fuerzas morales y espirituales, ¿eh? Que son las que se ponen en juego para la guerra. Entonces, a mi entender, esto está bastante cuestionado y tiene como objetivo favorecer a estos poderes internacionales del dinero que existen, que ya fueron denunciados por varios papas en distintas encíclicas que promueven esta cultura, digamos, anticristiana. Sí. ¿Qué tan cierto es que el objetivo de la Tercera Guerra Mundial sea competir por quién sería el líder de la futura potencia mundial en los próximos 25 años? Y sí, ese es el tema que estoy diciendo, digamos, ¿quién va, cómo termina este capítulo de esta lucha por poderes, por la hegemonía mundial? Esto es lo que les estaba explicando, referido a este orden mundial que a mi entender no va a poder ser unipolar, sino que va a ser multipolar. Por eso decía yo, es una oportunidad si nosotros nos ponemos de acuerdo, digamos, y tratar de integrarnos y hacer fuerza para que nuestra cultura greco-romana, hispana y católica se convierta en un poder importante, aunque sea para nosotros, Claro. geopolíticamente podamos gobernarnos y manejarnos con esta cosmovisión de la vida, que es una vida particular, una forma de ver las cosas al sentido cristiano, ¿no? Así es. Por último, el Banco Central de la Unión Europea ha informado que para el 2027 desplazar ya el euro físico y recurrir solamente al euro digital.
Esto no sería una forma de acabar con la libertad de los ciudadanos y cumplir, como ya lo hemos dicho también, con el plan de la Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz. Es como entregarle todo a ellos y que cada ciudadano no tenga con qué defenderse, no tenga libertad. Es muy importante y es parte de estos anuncios que yo digo que se lanzan y se intentan, se buscan como globo de ensayo para ver si prenden y en qué medida prenden en la gente, pero como te digo, sí, está bien lo que vos decís, obviamente perder la libertad de moneda ya se está debatiendo, esto está en la calle, digamos, lo he visto hace unas semanas en distintos países, pero también hay gente que como nosotros se da cuenta y dice, no, miren, esto no va y hace una resistencia, ¿no? Entonces, pero sí está el tema y ese es el intento. Ahora está en las capacidades de la gente de bien de resistir a estos intentos. También llevarlo al debate, ponerlo, digamos, sobre la mesa, es un primer paso, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, eh, obviamente, como el tema del chip para determinar enfermedades preexistentemente o antes, ¿no? Todo este tipo de artilugios tecnológicos, como la inteligencia artificial, conlleva sus peligros. Y el tema del Bitcoin y las monedas electrónicas. O sea, a nadie lo van a vender como una cosa absolutamente nefasta, sino te lo pasan como algo práctico, algo que va a atender al bien, ¿no? A facilitar las operaciones comerciales. Entonces, con eso, eh, la gente que no tiene por qué estar enterada, digamos, no tiene la preparación adecuada, va cediendo hasta llegar a ceder sus libertades individuales, donde todo será controlado. Digamos, eh, nadie va a poder comprar una aspirina sin saber que fuiste a comprar una aspirina. Entonces, totalmente, muchas veces me hace acordar al Amo del Mundo, ¿no? El Claro. libro de Benson, ¿no? Sí. Eh, o 1984, ¿no? Entonces, también está representado todo esto, como que se dice, ¿no? Y muchas veces hasta algunas películas de Hollywood adelantan esto, ¿no? Lo adelantan como una cuestión futurista, como para que la gente, es una técnica, ¿no? Lo va preparando, se va preparando y ensayan. Ahora me parece que, bueno, ensayan con esto, como ensayaron con lo de la Agenda 2030, Claro. tiran la noticia, la guerra, ¿sí? El oso ruso, entonces ahora el PBI de cada país para defensa, eh, la inversión en defensa no debe ser menor al 2%. ¿Está bien? Entonces, Ujú. de esa manera, o más, algunos van a aprovechar. Entonces, grandes empresas de multinacionales se enriquecen. Esto está Claro. en las estadísticas. Miren las empresas armamentísticas. En estos 3 últimos años se han hecho, digamos, un festín, pero y encima también la forma. Ustedes vean también en estos 3 años de guerra en Ucrania cómo el armamento se lo fueron dando a la pobre Ucrania en cuotas, de a poquito. Eso todos sabemos desde el punto de vista técnico. Si yo no tengo todo el sistema armado, avión, tanque, submarino, equipo de telecomunicaciones, la inteligencia artificial, los satélites, pero todo junto, no en cuotas, si no, no funciona. Porque Claro. nadie gana una guerra solo con drones, ni solo con submarinos, ni solo con cañones. Esto es un sistema integral. Pero fíjense la perversidad que se lo van dando en cuotas, ¿sí? Se lo van dando en cuotas. Entonces, pero tampoco hay nadie técnicamente que diga, pero escúchenme, eso es una barbaridad, ¿para qué le dan esto así? Es para gastar plata. Y para gastar plata para yo poder producir esos elementos. O sea, creo que lo que digo es de sentido común y la gente de bien lo puede entender claramente, digamos, estamos en ese sentido. Pero ya ponerlo sobre el tapete, hacerlo reflexionar, pensar en estas cosas, ¿no? En ver el papel que juegan estos personajes, como los que acabamos de nombrar hoy, en la
digamos, en la dirigencia europea, a dónde están llevando Europa, ¿sí? Ya es suficiente, me parece, como para encender una luz amarilla en nuestras poblaciones, en la querida Iberoamérica. Y es que el peligro va mucho más allá, porque bueno, salimos del dinero físico para pasar a una tarjeta, a un dinero plástico. Entonces, como que siempre en búsqueda de supuestamente la solución para las personas, perdón, entonces ya no es el dinero plástico, porque ¿qué pasaba? No, se le pudo quedar en la casa la tarjeta, no la trajo, entonces quedó sin dinero. No, no hay problema, pasamos al celular, el celular lo carga las personas, todo el mundo, entonces desde el celular pueden pagar y no hay inconveniente. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Después del celular ya va a ser el microchip y ahí es cuando ya estamos perdidos. El microchip, la marca de la bestia, ahí ya entramos en otro terreno que ha sido Y profesional. ahí tienes el transhumanismo, digamos, el transhumanismo. Exacto, Entonces, pero a no tener miedo, a no desesperar, eh, nosotros tenemos una fe profunda, tenemos digamos, sabemos que el final, la victoria estará de la mano de Cristo Rey, ¿sí? Él impera sobre todas las naciones. Nosotros lo que tenemos que hacer como católicos, como soldados católicos, es dar la batalla, advertir, hablar, decir, denunciar, poner sobre la mesa estas cosas, resistir todo lo posible, ¿sí? Todo lo posible como lo hicieron a lo largo de los siglos de existencia de la Iglesia tantos, tantos santos y tantos mártires, ¿eh? Tantos santos y tantos mártires de todas las épocas, porque a todos estos órdenes mundiales y a todas estas cosmovisiones, en la cosmovisión del Imperio Romano, llegamos al culmen gracias a los mártires, a esos primeros cristianos que se inmolaban por su fe. Y parecía para ellos a lo mejor que estaba todo perdido, que digamos, pero no se doblegaron y hasta murieron, ¿no? Hasta dieron su sangre, como San Lorenzo, como tantos otros que se me vienen a la mente arriba de una parrilla, ¿no? claro, Digamos, y después vino la época, otras épocas, ¿no? Se me hace a la idea la Revolución Francesa y la epopeya de la Vendée, o en México la resistencia a la masonería terrible y furibunda de los cristeros, con los ejemplos de, 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 de los de fe profundos, de niños que dan su vida por su fe y no reniegan. Durante distintos momentos de la historia siempre se nos da ese testimonio. A lo mejor este momento es ese momento, ¿no? Tener que dar el testimonio. Siempre claro. decimos, ¿no? Yo cuando estaba en actividad decía, bueno, no, yo creo que, y lo tomé como forma de vida, Dios da y quita la victoria según su gusto, la victoria física, material, ¿no? Dios creo que no nos va a preguntar cuántas victorias tengo, ¿sí? Cuántas batallas gané, sino cuántas luchas libré y cuántas heridas tengo, cuántas cicatrices me quedaron de esas heridas. Creo que ese es el espíritu del cristiano hoy, ¿eh? No dejarse vencer, dar la pelea. ¿Cómo se da la pelea? Dando testimonio, hablando, explicando, clarificando y estando juntos. Por eso lo de la hispanidad no es algo filantrópico. ¿Eh? Ujú. Hay que tratar de unirnos. La Sí, hispanidad, si hoy tenemos, es como decía un amigo, eh, nuestros países de América son como pequeños botecitos que van sueltos y en el medio del océano navegando con sus propias fuerzas. Colombia, México, Argentina, Perú, ¿sí? España misma, navegando como un botecito en el medio del océano. ¿Por qué no armamos un transatlántico? ¿Sí? Que claro, embista contra la ola en forma más competente. ¿Por qué no nos eh, juntamos, aunque sea de esta manera? Por eso, vuelvo a repetir, esa es la intención de estas palabras y esta es la intención de,
esta diplomatura que inicia mañana, en la cual tenemos mucha expectativa y le ponemos mucha fe. Así que no tengan miedo. Gracias por invitarme. Gracias, coronel mayor. Y sí, si no estamos formados, no podemos enfrentar la batalla. Por eso es muy importante participar de estas diplomaturas que ofrece el Instituto Elevan. Quienes deseen tener mayor información acerca de estas diplomaturas se pueden comunicar a donde, coronel mayor. Tenemos la página web www.elevanargentina, todo en minúscula.com. Después lo pasamos en un graph, si es posible. Y pueden escribir a elevanargentina@gmail.com. También ahí le van a inmediatamente la secretaría le va a mandar toda la información correspondiente. Lo único que inicia mañana y se extiende por 7 meses. Así que les pido, no se la pierdan. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, recordarles que ya esta será una de mis últimas peregrinaciones, porque ya en un futuro va a ser imposible viajar, hacer estos recorridos que hemos hecho desde hace ya 20 años a santuarios marianos de Europa. Así que les doy la información de nuestra próxima peregrinación, visitando los santuarios de Montserrat, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de La Salette, Nuestra Señora de Garabandal, vamos también al santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt y vamos a visitar también los santos al Padre Pío y a Ana Catalina Emmerich, justamente en Alemania. Quienes deseen tener mayor información de esta peregrinación se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 8544. Si tienen el tiempo y si tienen la intención, no piensen tanto en el dinero, porque una vez ustedes lo quieran, Dios y la Virgen para proyectos de estos colaboran muchísimo. Es cuestión de que ustedes se interesen en él. Así que es el momento ahora, después va a ser muy difícil. Y bueno, así finalizamos nuestro programa. No olviden suscribirse y compartirlo. Que tengan un buen día. Dios los bendiga.